Hoy vamos a hablar sobre la resurrección. La resurrección de los muertos. Recuerden que este último mes lo hemos dedicado a la parte escatológica, es decir, al fin de los tiempos. Parte es la resurrección. Pero también vamos a hablar un poco de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es fundamental para nuestra fe. Si creemos en la resurrección, tenemos la esperanza de resucitar. Entonces hoy también vamos a ver qué es la resurrección. Si Cristo resucitó verdaderamente, porque hay algunos que dicen que no. Hay algunos que dicen que Cristo lo que quedó fue mal herido. Y bueno, esta que ya la hemos respondido, ¿cuál es la primera y cuál es la segunda resurrección? Me encanta una frase que utilizamos en Semana Santa, justamente para el día de la resurrección, y es que nosotros como católicos deberíamos de llegar, saludar a un hermano luego de lo que es el domingo de la resurrección. Deberíamos de llegar y saludarlo diciéndole: Cristo resucitó. ¿Y qué deberíamos de responder los católicos? Verdaderamente resucitó. A veces decimos: en verdad resucitó. Así es que ojalá que para próximas Semanas Santas, cuando usted se tope un hermano de fe católica, dígale: Cristo resucitó. Y si no le sabe responder, usted le dice: diga, verdaderamente resucitó. ¿Por qué? Porque la fe cristiana tiene su fundamento en la resurrección de Cristo. No estoy diciendo con esto que la encarnación de nuestro Señor no sea importante, claro, es igual de importante, porque no hubiera dado lugar la resurrección si Cristo no se encarna. Lo mismo su pasión, lo mismo la evangelización. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo se hubiera encarnado? Si el Señor hubiera predicado, hubiera igualmente fundado la iglesia y hubiese muerto por nosotros, pero no resucita. ¿Qué hubiera pasado? Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana nuestra predicación. Eso está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dijo habría sido mentira. La prueba de que Cristo es quien decía ser es que Él resucitó. Porque Él se los anunció: yo voy a morir, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Esa promesa de Cristo, esa profecía de Cristo, nos hace creer que todo lo que Él nos ha dicho es verdad. Porque Él también nos prometió que nosotros resucitaríamos. ¿Por qué es que tantos cristianos han entregado su vida a través de los siglos? Porque saben que su esperanza no está en esta vida, sino que su esperanza está en aquella vida futura, cuando Cristo vuelva por los suyos y resucite de entre los muertos a los que han muerto con Él. Esa es la clave de la resurrección. El problema es que todos los días el cristiano está recibiendo ataques que ponen en duda su fe en el fundamento de la fe cristiana, que es la resurrección. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Semana Santa, como que le encanta a la cadena Discovery hacer este tipo de documentales que vienen a desprestigiar el cristianismo. Los que son curiosos y les gusta pasar los canales, ven por ahí Discovery Channel, History Channel, Biographic Channel. Hay varios canales de televisión de la misma cadena Discovery
que lo que buscan es desacreditar la fe católica. Me llama la atención, hace menos de una semana estuve viendo uno en donde lo que venían era desacreditar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y de hecho, una hostia que aparentemente sangró y que la iglesia no ha aprobado ni reconocido, fue la que sometieron a prueba. Y demostraron que no, que la hostia no había sangrado. Pero curiosamente nunca hicieron una investigación de las hostias que no solo han sagrado, sino que se han convertido en carne. No lo hicieron. Hicieron mención del anciano, así, es que hace muchos años un hombre nos dejó de creer, un sacerdote, y dicen que se le convirtió en carne el cuerpo de Cristo. No, es que hoy día la ciencia ha demostrado que los milagros eucarísticos son verdaderos. ¿Y ellos qué hicieron en su documental? Obviaron aquellas pruebas que verdaderamente demuestran los milagros que la iglesia ha reconocido. Bueno, lo mismo sucede con la resurrección del Señor. Recuerdo que hace unos años salió un documental que se hacía llamar El sepulcro perdido de Jesús. También se anunciaba como la tumba perdida de Jesús. Y el señor que hizo el documental, recuerdo que, porque yo lo vi todito, recuerdo que él entraba a la famosa tumba y encontraba donde estaba el cuerpo de Jesús. Jesús decía. Había otro que decía José, era otra tumba a la par. A la par otra que decía María. Imagínense, José y María, los papás. Y después había otra que decía María Magdala, ¿verdad? María Magdalena. La esposa de Jesús, decía él. Y apareció hasta el hijo de Jesús y de María Magdalena. Otro ahí que, ¿verdad? Tenía el nombre de Judas, el hijo perdido de Jesús. Curiosamente, le hicieron una publicidad enorme a este documental. Por todo lado lo anunciaron. Cuando los conocedores de la materia, arqueólogos, historiadores y demás, vieron el documental, se indignaron y retaron a este señor a un debate para demostrarle que estaba equivocado, que tal tumba era falsa. Resulta que al bendito debate, si acaso lo anunciaron en la cadena Discovery, si acaso lo mencionaron, tal día va a haber un debate sobre el documental. Yo me quedé hasta las 11 de la noche para esperarlo. Y habían arqueólogos que le decían, vea, disculpe, yo he encontrado tumbas en donde tengo más pruebas de que podría ser la tumba de Jesús y yo no me apresuro a decir tal afirmación. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, si hay algo que abundaba era el nombre de Jesús, José y María. Eran nombres muy comunes. María Magdalena, eran nombres muy comunes. El mismo Judas, en la Biblia aparecen en el Nuevo Testamento 3 Judas. Y podemos ver que hay 2 Jesús mencionados en el Nuevo Testamento. Y Marías, solamente con María habían 3 más. Y José aparecen varios en el Nuevo Testamento. De manera que podían haber familias muy numerosas. Pero aún así, deja la duda. ¿Y si sí es cierto? Porque si es cierto, y Cristo no resucitó, y ya encontraron los huesos de Jesús, la fe cristiana se viene abajo. Claro, por supuesto, el que creó este documental no era para nada cristiano. Y no quería para nada a los cristianos. ¿Qué era lo que andaba buscando? Tirar abajo la fe del cristiano. Y hay mucho católico que anda viendo ese tipo de documental y le da crédito, creyendo que todo lo que dice es verdad. Es como el caso del Código Da Vinci. ¿Cuánto católico perdió la fe por el bendito Código Da Vinci? Dan Brown se hizo millonario. Las personas que creyeron en sus afirmaciones, se les olvidó agarrar el librito y darle vuelta y leer que decía ciencia ficción. Es básicamente entretenimiento. Dan Brown, cuando fue enfrentado por los expertos
en historia le dijeron, vea, disculpe, pero usted dice un montón de tonterías en su libro que son cosas que están fuera de contexto y que nunca sucedieron. ¿Y qué les contestó él? Disculpen, lo mío es una novela de ciencia ficción. Eso fue lo que les dijo. Y más de un católico se creyó que Jesús se había casado con María Magdalena y que tenía una descendencia ahí de los merovingios y yo no sé qué cuánto, ¿verdad? Los templarios, la orden, oiga, la orden sacerdotal del Opus Dei. Y sale un tipo en la película, ¿verdad? Sale un tipo con una capucha tipo franciscana, ¿verdad? Como con un hábito, y ese era el miembro ocultista del Opus Dei. Y resulta que en el Opus Dei no hay hábito, porque los pertenecientes al Opus Dei son puros laicos, trabajadores como usted y como yo, comunes y corrientes. Algunos son empresarios, otros son profesionales, puros laicos. No hay ningún secreto. Laicos que quieren vivir su vida laboral en santidad para Dios. Y hubo gente que le creyó a Dan Brown. Bueno, como entretenimiento me imagino que sí, la película se veía bastante entretenida. De hecho, me gustó más la segunda, Ángeles y Demonios, porque al final como que le daba lugar a la iglesia, de que siempre está Dios ahí protegiéndola. No sé, tal vez quiso ahí justificar un poquito lo que había hecho en la otra. Hay hermanos católicos que creen que los libros del caballo de Troya de J.J. Benítez son verdaderos y lo creen. Ayer me estaba preguntando un hermano, ¿y usted cree que es mentira? Yo lo leí, cuando yo no era nada, yo lo leí. Y recuerdo que yo lo que me pensé es, sí, muy de esto, muy tipo Sherlock Holmes, ¿verdad? Y la onda esta de los libros de ese tipo, de esa línea, ¿verdad? Que investigación y, ¿verdad? Y misterios y hay gente que cree que son verdad. Y entonces creen que si lo dice un canal como History Channel, entonces, eso sí es histórico. Si History hasta del chupacabras ha hablado. Los extraterrestres y yo no sé cuántos, las pirámides y cada documental que se sacan, vean, si bien es cierto, hay cosas buenas que usted puede sacar de esos canales, también hay cosas muy malas. Hace poquito yo hablaba con un hermano y le decía, vea, antes de creer cualquier cosa que aparezca en los periódicos, o en la televisión, o en cualquier medio de comunicación, hasta en un libro común y corriente, asegúrese de lo que allí está es cierto. Búsquelo. Hoy día estamos en internet, en donde usted puede llegar y buscar enciclopedias totalmente gratuitas. Ya no necesita ni gastarse esa millonada en enciclopedias. Puede buscar y ver si es cierto lo que se está diciendo. Lamentablemente a veces creemos más en un periodista que en la misma palabra de Dios. Creemos más en los medios de comunicación que en la misma iglesia. Y le creemos más al vecino anticatólico que está a la par que al testimonio de miles de cristianos que han entregado su vida por el Evangelio. Si es que hay gente que con 50 años de edad creen saber más que una institución como la Iglesia Católica que tiene 2000 años de existir. Esa es la gran diferencia. La sabiduría que se ha recopilado en esta iglesia es única. Y si algo tiene la iglesia es que la iglesia no se aventura, no se apresura con el tiempo. No, si algo tiene la iglesia es que si algo es verdadero, lo investiga. Y luego de comprobarlo y demostrarlo, lo afirma. Hay algunos que se enojan con la iglesia porque, es que la iglesia es muy anticuada y las cosas no se hacen rápido. Oiga, si hay algo que hemos aprendido de los santos es que siempre han tenido
paciencia. Y la iglesia es paciente. Ella espera, ¿por qué? Porque para verdades el tiempo. Amén. Bueno, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos nosotros, los creyentes, sobre la fe en la resurrección? ¿Existen pruebas? Porque luego de 2000 años, ¿qué prueba pudo haber quedado? Luego de 2000 años, ¿cómo podemos creer en el testimonio de los que dijeron haber visto a Cristo resucitado? Bueno, yo les digo que sí existen pruebas. Y una de las primeras pruebas es justamente eso, el testimonio de todos los que vieron a Cristo resucitado. ¿A qué me refiero? Resulta que no fueron pocas personas, no fueron solo los apóstoles los que vieron a Jesús después de haber sido crucificado y haber muerto, dan testimonio de que lo vieron vivo. Uno de esos testigos fue un judío que atacó a los cristianos. Se llamaba Saulo de Tarso. ¿Cómo es posible que alguien que andaba persiguiendo y atacando a una comunidad porque creía que estaba en el error, de un pronto a otro, de la noche a la mañana, termina diciendo: ahora yo creo en Cristo porque lo he visto resucitado? Cristo se le aparece a Pablo. Bueno, eso es un testimonio de que la resurrección es verdadera. Junto con Pablo hubieron más de 500 personas que vieron a Cristo resucitado. Un psiquiatra que sea ateo le va a decir histeria colectiva. Pero aquí hay un problema. Resulta que quienes lo vieron resucitado, algunos estuvieron en algún momento en otro lugar, Emaús, y coincidieron con otros que también lo vieron resucitado estando en otro lugar, Jerusalén. Si hubiera sido histeria colectiva, es cuando hay un grupo de personas, un montón de personas reunidas, siendo dirigidas por una misma persona. Y puede ser que en el momento se dé un tipo de fenómeno de estos. Pero en el caso de Jesús era diferente. Se le aparecía en un momento a una persona y luego se le aparecía a otros. Otro testimonio fiel de que Cristo resucitó es el testimonio de Tomás. Porque Tomás, ¿sabían que Santo Tomás es el santo de los ateos? Hasta no ver, no creer. Santo Tomás ruega por nosotros. Porque muchas veces somos como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Eso fue lo que les dijo Tomás a los demás apóstoles que habían visto a Jesús. Si hubiera sido histeria colectiva, Tomás hubiera dicho: ay, yo también creo. Pero Tomás dijo: no, hasta que yo no vea los huecos de los clavos que perforaron sus manos y el costado que fue abierto por la lanza, yo no voy a creer. Cristo se le aparece a Tomás y le dice: ven, mete tus dedos en las llagas de mis manos y tu mano en mi costado. Deja de ser incrédulo y cree. ¿Qué sucedió? Tomás confesó ahí mismo la divinidad de Cristo. Señor mío y Dios mío. Nosotros, como católicos, tenemos una promesa del Señor. Porque en ese mismo momento Jesús les dice a Tomás: dichosos aquellos que creerán sin haber visto. ¿Quiénes son esos? La fe es un don, es una gracia, es un regalo de Dios. Esa es la fe. Algunos creen que porque usted tiene fe, entonces usted anula su intelecto. Es decir, usted se convierte en un, ¿sí? ¿Verdad? En una persona falta de capacidad cerebral. ¿Por qué? Porque la fe, según dice el libro de los Hebreos, es
la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces, para algunas personas, la fe es un sinsentido. Si usted no lo ha visto, ¿cómo puede estar seguro? Cuando uno habla de la fe desde ese sentido, ciertamente, la fe es un tirarse al vacío, pero no significa que no hay dónde caer. Todo lo contrario, porque también el mismo apóstol Pedro dice: estén siempre dispuestos a dar, ¿qué? Razón. Si está diciendo que hay que dar razón, es porque hay un razonamiento, hay un uso de la inteligencia del cerebro. Dios se presta de nuestra inteligencia. Dios se presta de lo que es su criatura. Si Dios nos hizo con capacidad para entender, para explicar, no significa que la fe es contraria a la razón. No. ¿Por qué? Porque nosotros creemos. Sí, porque hemos recibido el don de la fe, pero tenemos el testimonio de los que estuvieron presentes durante el milagro de la resurrección, cuando Cristo se les apareció una vez resucitado. Otro testimonio que tenemos es el de las fuentes externas. Hay gente que niega que Cristo existió, ¿sabían eso? Hay gente que dice que Cristo es una figura mitológica, como Zeus, como Thor. Dicen que es una figura ficticia, que se crearon los cristianos, como en algún momento hubo personas que crearon divinidades. Pero realmente Jesús existió. Hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que predicó, que venía de Galilea y que fue muerto en Jerusalén. Sí, de hecho hay muchos documentos históricos. Usted puede buscar a Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, a Plinio el Joven, a Cicerón, que también hablan de Jesús y hablan de los cristianos, y a Tácito, que mencionan justamente a los cristianos y a Jesús. Uno de esos documentos, si no me equivoco, era el de Flavio Josefo, que era un historiador judío. Dice que los cristianos creen en un tal Jesús. Recuerden que es un no creyente, es un no creyente. Y dice que los cristianos creen en un tal Jesús, el cual dicen ellos que resucitó después de haber muerto en manos de Poncio Pilato. Es decir, que desde afuera podemos ver que los cristianos ya confesaban la resurrección de un personaje histórico, de un personaje real. De hecho, el Talmud menciona a Jesús. El Talmud es la tradición judía. Los judíos también tienen su tradición y ellos escribían los acontecimientos y hablan de Jesús. Obviamente hablan en contra de Jesús. Dicen que Jesús era un mago porque hacía milagros. Esa es la visión de ellos, pero nos deja ver que existió un Jesús que hizo milagros, que ellos decían que era brujería, es otra cosa. Eso es como los hermanos evangélicos que dicen que los milagros en la Iglesia Católica son obra del demonio o son obra de brujería. Es exactamente lo mismo. Pero Jesús les contestó a esos que decían que él echaba demonios con el poder de Belcebú: si yo echo demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder echan ustedes los demonios? Yo le preguntaría eso a un hermano no católico. ¿Y con qué poder entonces expulsan ustedes demonios? Porque si es así en la Iglesia Católica, entonces ustedes también. Pero si es por el poder del Espíritu Santo, entonces también en la Iglesia Católica se expulsan demonios por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un reino dividido no subsistirá, dice Jesús. Ahora bien, además de las fuentes externas, parte del testimonio que nos dan los apóstoles es el siguiente. Cuando Cristo muere, los apóstoles se encierran
tras las puertas por miedo a que los capturen por ser seguidores de Cristo. Ellos temen que los maten, pero de un pronto a otro salen a predicar el Evangelio. Y aunque los mismos judíos que mandaron ante los romanos a matar a Jesús les prohíben que prediquen, ellos siguen predicando. Es decir, no les hacen caso. ¿Qué fue lo que cambió en ellos? El estar con miedo, encerrados y de un pronto a otro salir a predicar. Cristo resucitó. Y se le apareció a los apóstoles. Esa seguridad de los apóstoles, al ver que Cristo resucitó, les hizo confiar en que no importaba si ellos morían. ¿Por qué? Porque Cristo les había prometido que al igual que Él resucitó de entre los muertos, ellos también iban a resucitar. Ya no les importaba morir, porque sabían que venía una promesa de aquel que cumplió todas sus promesas. El cristiano que cree verdaderamente en la resurrección de Cristo puede estar seguro y no tener miedo de esta vida, de morir en esta vida. El cristiano que está seguro de que los muertos van a resucitar puede ofrendar su vida por el Evangelio y sabe que Cristo va a cumplir su promesa. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy día ha habido gente que nos dice que no, que ya los muertos no van a resucitar. Es más, que Cristo ya no va a venir por segunda vez. Y lamentablemente hemos escuchado eso, por lo menos así me lo han contado. Yo hasta el momento no conozco a ningún sacerdote que haya dicho eso, pero he conocido hermanos que me han dicho, es que durante una homilía escuché un sacerdote que dijo que ya los muertos no iban a resucitar y que ya Cristo no iba a venir. ¿Dónde? No sé. Y así he conocido teólogos católicos y también no católicos que dicen que no, que ya los muertos no van a resucitar, que no, que la resurrección es espiritual. Bueno, vamos a ver si realmente eso es lo que enseña la Iglesia o si al contrario la Iglesia enseña algo más. Y un último testimonio, las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros en el credo decimos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿qué sigue? Según las Escrituras. Cristo resucitó de entre los muertos según las Escrituras. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted le dice a un hermano, yo creo que Cristo resucitó porque la Biblia lo dice, ¿qué le va a decir él? Ah, no, para mí la Biblia es un libro de cuentos. Una persona que no cree en la resurrección, mucho menos va a creer en la Biblia. Le va a decir, ah, no, eso lo dice ahí, pero es que eso fue lo que inventaron los cristianos para darle esperanza a los demás. Pero aquí hay un problema. Las Escrituras sí son testimonio. ¿Saben por qué? Porque si la Biblia fuera sometida al estudio histórico y arqueológico, pasa la prueba. Así de sencillo. La Biblia no es un libro de historia, ni es un libro de arqueología. Pero, por ejemplo, cuando se trata del Nuevo Testamento, los arqueólogos han encontrado muchas cosas que creían que no existían, y aunque la Biblia los mencionaba, ellos decían que no existía. ¿Por qué? Porque no había ninguna otra fuente, ni ninguna otra evidencia que dijera lo que la Biblia estaba afirmando. Un ejemplo de eso es el caso de Poncio Pilato. Poncio Pilato resulta que se decía que era un personaje ficticio de la Biblia. Muchos decían eso. ¿Por qué? Porque los romanos guardaban un registro de todos sus gobernantes, emperadores, y resulta que de Poncio Pilato no se decía nada, no se mencionaba nada. Pero hace escasos años resulta que un arqueólogo encontró una plaquita, empezó a limpiarla y decía: Poncio Pilato, procurador romano. Y entonces llegaron los arqueólogos y dijeron: ¡wow!
¡Qué gran descubrimiento! ¡Wow! Y la Biblia tenía 2000 años de decir que había existido. Ese es un pequeño ejemplo. O, por otro lado, el famoso Caifás, el sumo sacerdote que mandó a crucificar al Señor. Otro personaje ficticio. No existió Caifás. Encontraron la tumba de Caifás. Una vez más, la arqueología lo confirma. Y si usted se va a los tiempos de la Biblia, según cómo describe la Biblia ciertos tiempos, resulta que coinciden con muchos descubrimientos arqueológicos que hoy día se han estado dando. Otro ejemplo, ¿sabe cuál es? El nacimiento de Jesús en Belén. ¿Cómo se confirma el nacimiento de Jesús en Belén? A través de la arqueología y no a través de la Biblia. Resulta que justamente en los primeros años en donde se dice que Cristo nació, hubo un censo en Jerusalén. ¿Y por qué fue que María y José tuvieron que ir a Jerusalén estando María encinta? Porque iba a haber un censo en Jerusalén. Y se demuestra una vez más que lo que dice la Biblia es cierto, es histórico, es arqueológico, pero hay otra prueba: los evangelios. ¿Cuántos evangelios tiene la Biblia? ¿Cómo? 4. 1. Sí, la Biblia tiene un evangelio contado por 4 evangelistas. El evangelio es el mismo. La narración cambia, lógico, porque no es una copia de un autor a otro autor, no, sino que cada uno de ellos puso su testimonio del evangelio de Cristo. Pero también, si usted agarra los 4 evangelios y los somete a prueba, resulta que si usted agarrara esos 4 testimonios y los llevara a un juicio, los jurados declararían que todo lo que han dicho estos testigos es verdadero. ¿Saben por qué? Porque hay gente que llega y dice, es que Mateo se contradice con Marcos, y Marcos con Juan, y Juan con Lucas. Hay algunos que viendo la Biblia dicen, ¿por qué? Porque la historia la cuentan de forma diferente. Pero es lo mismo que aquí al frente hubiera un accidente y yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué opina del accidente? ¿Qué fue lo que usted vio? Puede ser que un vehículo se saltó el alto, pero para alguna persona llegue y diga, no fue que el vehículo se saltó el alto, él sí hizo el alto, pero el otro venía muy rápido y lo impactó. No le dio tiempo para poder continuar. Diferentes versiones de un mismo hecho. Así es como hacen normalmente los jurados para establecer si los testigos están diciendo la verdad. Si el testigo coincide en lo principal, entonces su testimonio es verdadero. Puede narrar la historia de forma diferente, aunque el acontecimiento lo hayan visto los 4 de la misma forma. Eso es testimonio fiel de que lo que los evangelistas han dicho es verdadero. ¿Por qué? Porque los 4 evangelistas coinciden en lo siguiente: en que hubo un hombre que se llamaba Jesús, que era de Nazaret, que predicó el evangelio por 3 años, que fue muerto por crucifixión, que fue azotado, que fue coronado de espinas, que fue atravesado con una lanza, que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cada uno de esos puntos coinciden en todo cada uno de los evangelios, cada uno de los evangelistas. Eso es otro testimonio de que verdaderamente Cristo resucitó. Amén. Hay un texto de la Biblia que nos habla de algo particular, de un par de objetos que están en el momento de la resurrección. Vamos a leerlos. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 20,
versículos 3 al 8, dice así: Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Versículo 6. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Palabra de Dios. Noten lo siguiente del texto bíblico. Dice que Pedro y Juan, que es el otro discípulo, corrieron hasta el sepulcro. ¿Por qué? Porque María Magdalena les había dicho que Cristo había resucitado. Pero cuando llegaron encontraron el sepulcro vacío. Juan llega primero y dice que lo que ve, lo único que él ve, es los lienzos tumbados en el suelo. Es decir, el manto que había cubierto el cuerpo de Cristo estaba tirado en el suelo. Llegó Pedro y vio lo mismo, pero con otro detalle. Dice que además de haber visto los lienzos en el suelo, vio el sudario y lo vio colocado en el sepulcro, en el lugar en donde tenía que estar. ¿Por qué toco esta cita bíblica? Es que resulta que Cristo, cuando resucitó, dejó una evidencia física del único momento que nadie ha visto personalmente. Es decir, el momento de su resurrección. Cuando Cristo resucita, deja el manto. Este manto resulta que ha sido un tema de discusión en la actualidad. Este manto es conocido como el manto de Turín o el lienzo de Turín, o también le llaman la síndone o la sábana santa. ¿Qué es la síndone o la sábana santa? Es un paño hecho de lino que mide 4 metros de alto. ¿Por qué mide 4 metros de alto? Porque la función de él es cubrir todo el cuerpo de un ser humano desde atrás hasta adelante. De forma que hay 2 metros para cubrir la parte de atrás y 2 metros para cubrir la parte del frente. La sábana santa fue sometida a investigación científica por una razón. Antes se creía que era una pintura. ¿Por qué? Porque veían la imagen trazada de un hombre aparentemente crucificado en ella. Pero resulta que un experto en fotografía llegó a tomarle una foto. Por primera vez, luego del invento de la fotografía, llegó y le tomó una foto. Cuando fue a revelarlo, se dio cuenta de que el revelado realmente era un negativo. Es decir, lo que parecía el positivo era el negativo y el negativo era el positivo. Y es esta la imagen que se ve. La sábana es blanca. Lo que usted está viendo aquí en negro es lo que en la sábana es blanco. Y lo que aquí usted ve en blanco es lo que normalmente se ve negro en la sábana. Eso que ustedes ven a la par, que son como unas columnitas de brillantes, blancas, es porque la sábana santa estuvo a punto de quemarse. La sábana estaba custodiada en un cofre de plata.
Y resulta que hubo un incendio que destruyó por completo el lugar donde estaba la sábana. Curiosamente, el cofre en el que estaba la sábana se empezó a derretir. Imagínense la temperatura que había en aquel lugar para que la plata, porque el cofre era de plata, para que la plata se empezara a fundir. Y resulta que la tela que estaba dentro se quemó por lo que cayó de la plata derretida. No se quemó por la temperatura que había en aquel lugar. Dicen los científicos que eso es imposible, que han hecho varias pruebas para, con una tela de ese mismo tipo, dentro de un cofre, poniéndole calor, a ver qué sucede, y la sábana dentro se desintegra. En este caso hubo un milagro. La sábana no se desintegró. Lo que se quemó producto de lo que se derritió de la plata. Pero también descubrieron algo. La sábana fue mojada. Es decir, para evitar que continuara encendiéndose por el metal, le echaron agua. Y luego de que le echaron agua, se dieron cuenta que no era una pintura. Porque si hubiera sido una pintura, inmediatamente se hubiera corrido el pigmento o se hubiera teñido toda la sábana. Entonces empezaron a darse otras investigaciones. Hasta el día de hoy, la sábana santa se ha convertido en el objeto de estudio científico más grande del mundo. Es decir, se lo voy a poner así, no hay en el planeta Tierra otro objeto que haya sido más estudiado por los científicos que la sábana santa. ¿Por qué será? Porque si la sábana es verdadera, Cristo resucitó y la comunidad científica lo tiene que admitir. ¿Qué sucede? Resulta que la sábana santa ha sido sometida a pruebas y cada vez que se inventa una nueva prueba científica, la sábana santa es nuevamente sometida a investigación. Pero resulta que algunos pequeños detalles de la sábana santa y de lo que ella contiene. Por ejemplo, el hombre que se ve en esa imagen fue coronado de espinas. Es un hombre que está bañado en sangre. Todo su cuerpo está ensangrentado. Fue latigado, es decir, recibió alrededor de 40 azotes más uno, que era la costumbre de los romanos, 40 azotes más uno. Y además de eso tiene lesiones, por ejemplo, en las rodillas, las caídas con la cruz. Tiene un detalle que no cuenta la Escritura, pero que era evidente. Posiblemente un pintor no pudo haber hecho esto porque ¿qué se le iba a andar ocurriendo a un pintor? Que el hombro de Jesús, por las heridas, en primer lugar de los latigazos, ya estaba abierto. Pero además de que estaban abiertas las heridas, cuando él llevaba la cruz a cuestas, se iba raspando las heridas. Entonces se encuentran en el hombro de este hombre como lijado. Entonces ellos llegan a la conclusión, debió haber sido una persona que jaló un madero en su espalda. Además de eso tiene perforaciones, no en las manos, entre la muñeca, entre la mano y la muñeca. Es un punto de sujeción que utilizaban los romanos para el crucificado. Popularmente, en las imágenes sagradas se utiliza el clavo en la palma, pero la realidad es que los romanos no metían el clavo en la palma, lo metían en esta parte de la muñeca. Evidencia clara de que la sábana todavía es mayor evidencia, porque demuestra que no fue la idea de un pintor o de algún artista que se le ocurrió. Para que alguien haya inventado la sábana santa, debió haber tenido un conocimiento del siglo I. ¿Por qué? Porque resulta que en la misma sábana santa, en los ojos del hombre, se encuentran dos monedas.
Y resulta que son dos monedas que dejaron de existir en el siglo I. Es decir, que la persona que creó esta sábana debió haber tenido dos monedas que ya no existen y que no existían en la Edad Media. Y así ellos empiezan a hacer una investigación total de toda la sábana santa por el frente y por detrás. Y por ejemplo, ellos dicen que la persona que envolvió este cuerpo debió de haber estado suspendido en el aire en el momento de la fotografía, porque se dan cuenta que es una fotografía. ¿Y sabe qué se dan cuenta? De que es una fotografía en 3D. O sea, en 3 dimensiones. ¿Ah? Qué envidia la de los cinematógrafos, ¿verdad? Ya existía el 3D creado por Jesús. Los científicos de la NASA sometieron la imagen a una prueba de realce y se dan cuenta que debió de haber estado un cuerpo allí y que fue ese cuerpo el que dejó esa imagen, porque la pintura, una simple pintura, no se ve en 3D cuando es sometida a este tipo de experimento. Pero entonces se dan cuenta que la imagen del frente es más pequeña que la de la espalda, por unos cuantos milímetros. Entonces, una de dos, o el pintor se equivocó, cosa que no hay pintura, es decir, no han encontrado pigmentos en la sábana, pero o una de dos, o se equivocó en tamaño, se le corrió la escala, o el cuerpo estaba suspendido del lugar en donde estaba puesto. Es decir, según lo que dicen los científicos, el cuerpo debió haber estado levitando durante el momento en que se imprimió esa imagen en la sábana. Son muchísimos los experimentos. Bueno, resulta que la sangre es sangre humana, la mayoría de manchas es de sangre humana, la sangre es muy particular, es tipo AB, justamente el mismo tipo de sangre de las muestras de los milagros eucarísticos. Es un tipo de sangre muy común en Jerusalén. Resulta que encontraron polen, un polen de ciertas plantas que ya fueron extintas en el siglo I. Es decir, que para que alguien haya creado eso, debió haber conseguido polen de plantas extintas en el siglo I. Al final, los científicos dicen, hay un 99% de prueba científica que dice que el manto es verdadero, que perteneció a un hombre del siglo I, que fue crucificado, que fue latigado, que fue coronado de espinas, que fue atravesado en el costado, sus manos y sus pies fueron perforados con clavos. Pero hay un problema. Hay una prueba que no pasó el manto de Turín. Y es de allí donde se ha agarrado la comunidad científica para decir que el manto es falso. Para decir que es una falsificación de la Edad Media. Resulta que los científicos, cuando quieren saber la edad de un objeto o de algún material, lo someten a una prueba que es muy fiable. Se llama la prueba del carbono 14. La prueba del carbono 14 da la edad de aquel objeto que se está midiendo. Resulta que 3 laboratorios tomaron, se tomó una sola muestra, la muestra fue cortada en 3 pedazos, le fue entregado a cada uno de los laboratorios y los 3 laboratorios coincidieron en que la sábana era de entre el siglo XIII al siglo XIV. Todos los cristianos que tenían la esperanza en que el manto fuera verdadero terminaron decepcionados de aquella prueba. Dijeron, es una lástima, todo apuntaba a que el manto era verdadero. Los científicos tenían razón, era una falsificación. Pero varios científicos dijeron, no, un momento, cuando un objeto apunta a que el 99% de las pruebas
es del siglo I. Si hay una sola prueba que dice que es del siglo XIII, esa prueba está fallida. Así es como lo hacen ellos. De hecho, han hecho pruebas en momias que eran del siglo III antes de Cristo y las han sometido a prueba de carbono 14 y la han datado al siglo X después de Cristo, es decir, 1300 años después de la fecha que ellos estaban seguros que la momia era 3 siglos antes de Cristo. En otras palabras, las personas que sometieron a prueba esto y llegaron a declarar que el manto era falso, se estaban equivocando. Pero esa era la postura del cristiano, del creyente. De hecho, aunque ustedes no lo crean, pues varios científicos que eran no creyentes, estudiando el manto, se hicieron creyentes. Se convirtieron. A pesar de la prueba de carbono 14, porque ellos estaban seguros de que había sido la sábana que había cubierto a Jesús. Ahora bien, resulta que un día estoy pasando los canales y no sé por qué me da por ver uno de esos canales en donde salen cosas sobre Jesús. Y me termino encontrando con un documental, History Channel. Y en el documental se hablaba del manto de Turín. Resulta que un científico que ya murió, pero que en el 2006 todavía estaba vivo, llegó a ser de los que más luchó para demostrar que el manto era falso. Él se declara no creyente, pero resulta que él, al ver que algunos científicos decían que la muestra fue mal tomada, él se puso a investigar los videos y se puso a investigar las muestras. Cuando el manto de Turín se quemó, unas monjitas pusieron el manto sobre otra sábana y cosieron, añadieron otra tela al manto. Y resulta que, dice este científico, el que no es creyente, dice, yo no lo podía creer. Cuando estoy viendo el video donde toman la muestra, me doy cuenta de que tomaron una muestra de parte de la tela que no era del manto. Yo no lo podía creer porque como científicos tenemos mucho cuidado en no hacer ese tipo de errores. Y él dice, era evidente. Luego vi las imágenes que se toman con una cierta luz que es para ver la sangre. Como toda la sábana santa está empañada de sangre, cuando usted la ilumina con este tipo de luz, sobresale el color de la sangre. Y las partes donde no hay sangre se quedan oscuras. Y él dice, el lugar de donde tomaron la muestra no había sangre. Quiere decir que no era parte de la sábana santa. Yo hoy puedo decir y demostrar que la prueba del carbono 14 estuvo fallida, estuvo mal elaborada. Y ahora puedo decir que la sábana es real. Perteneció al Jesús de Nazaret histórico, aquel hombre que vivió en Jerusalén, porque todas las pruebas apuntan a que era Jesús. Ahora bien, hoy día tenemos esta gran evidencia. Cristo resucitó. Usted y yo lo hemos creído siempre por fe, pero resulta que el Señor es tan bueno que Él sabe que también hay discípulos que son como Tomás, que no creen si no ven. Yo lo invito a que usted ojalá pueda ver este video completo, toda la evidencia, y de hecho este es solo uno de muchísimos videos que usted puede encontrar sobre el manto de Turín, unos a favor, otros en contra. Pero lo que siempre coinciden todos los documentales es que el manto es producto de un milagro.
Algunos niegan que sea del milagro de la resurrección, pero dicen, no podemos explicar de qué manera se formó el manto. No podemos dar razón de cómo llegó a estar esa imagen impresa en el lienzo. Es un milagro. Nosotros por fe lo hemos creído siempre. Ahora bien, lo creemos por fe, porque creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Esto solo viene a apoyar nuestra fe, solo viene a darnos mayor fortaleza en la fe, pero nuestra fe no depende del manto. Nuestra fe no depende de que la evidencia científica nos demuestre que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret y que ese hombre resucitó de entre los muertos. No, nuestra fe viene de la gracia de Dios. Yo como ateo que fui, todo lo quería razonar. Es decir, y todavía tengo ese defecto o virtud, no sé, en donde quiero razonarlo todo. Pero también entiendo que hay cosas que no llegan por la razón. Hay cosas que están por encima de la razón, por encima de este cerebro que es tan limitado, que es maravilloso porque puede hacer descubrimientos enormes, pero aún así es limitado. Hay cosas superiores que no entendemos, pero por fe las creemos. Amén. Ahora quiero pasar a una parte ya un poquito más magistral, es decir, al magisterio de la Iglesia Católica, y quiero recurrir para eso al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 989, que habla sobre la resurrección de los muertos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos está firmemente enraizada y justificada por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco nosotros resucitaríamos. Pero si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Vea lo que dice el Catecismo. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Es decir, la Iglesia nos enseña y nos enseña claramente. La Iglesia dice que nosotros vamos a resucitar de forma literal, volveremos a la vida de la misma forma en que Cristo resucitó de entre los muertos. Si alguna persona le dice a usted que ya los muertos no van a resucitar, disculpen, ahí hay un grave error. Eso no es doctrina de la Iglesia, no es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, no es lo que ha enseñado el cristianismo, no es lo que nos dice la fe. La Iglesia nos enseña que cree firmemente en la resurrección de los muertos. Y concluye el numeral 989 diciendo: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. Eso es tomado de varias citas del Nuevo Testamento. Como pueden ver, si algo tiene el Catecismo de la Iglesia Católica es que está plagado de citas bíblicas. Si en algo se apoya el Catecismo es en la Biblia.
De manera que si usted quiere corroborar lo que enseña la Iglesia, simple y sencillamente tiene que recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí le va a aparecer todas las citas bíblicas que usted necesita. Dice el numeral 990. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Es decir, hay gente que cree que la resurrección de los muertos es algo espiritual. Es decir, el alma es la que resucita. Vean, disculpen, es que el alma no muere. El alma no puede resucitar porque no muere. Punto. Cuando Cristo habla de la resurrección de los muertos, está hablando literalmente de que nuestros cuerpos mortales van a volver a la vida, van a resucitar. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. Ciertamente, hay una muerte y una resurrección primera. ¿Recuerdan el tema del Apocalipsis y el fin de los tiempos, el milenarismo? Decíamos que en el bautismo nosotros somos injertados en la muerte de Cristo y vamos a resucitar también en el bautismo a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nueva criatura soy. Amén. Bueno, resulta que nosotros creemos, pero hay gente que no cree. Hay gente que cree que la doctrina de la resurrección es falsa. Nos dice el numeral 993. Oiga lo que dice Jesús sobre los que no creen en la resurrección. Si a usted le sale algún católico con que no cree en la resurrección, dígale, le hace el numeral 993. O si le sale un evangélico, un no católico, dígale, lea las citas bíblicas de Juan 11:24, Hechos 23:6, Marcos 12:24 y Marcos 12:27, para ver qué le dice. Dice el catecismo: los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan, responde. ¿Quién responde? Jesús. Vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, y Dios va a resucitar a todos los que han implorado su misericordia, a todos los que han tratado de llevar una vida con Cristo en santidad. Por eso dice la Iglesia, a los justos. No justos porque se justifiquen a sí mismos, sino justos porque por la misericordia de Dios hemos sido justificados. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4. Habla de la segunda resurrección, de la primera resurrección versus la segunda. Recuerden que en Apocalipsis 20 se habla de dos resurrecciones. Algunos hermanos creen que es que vamos a resucitar dos veces. No, realmente se está hablando de la primera resurrección en el bautismo, y la segunda resurrección sería el día en que Cristo venga.
Dice Romanos 6:2, si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Palabra de Dios. ¿Usted quiere resucitar el día de los muertos, sí o no? Creo que no todos. ¿Quieren resucitar? Amén. Bueno, según Pablo, tenemos que empezar a morir al pecado para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Significa que usted ya no se va a equivocar, que ya no va a pecar? No, por supuesto que nos equivocamos, pero la intención del cristiano no es quedarse en el pecado, es ser cada día más santos, cada día un mejor cristiano, morir al hombre viejo para vivir como nueva criatura de Dios. Eso es el fin del cristiano, morir al pecado, morir a todo lo malo que hacemos, para vivir en el bien por la gracia de Dios. Amén. Esta está buenísima. Esta que sigue, póngale atención. Para los de la nueva era, la New Age, numeral 1013, párrafo B. Numeral 1013, párrafo B. Hay mucho católico que cree en las cosas que enseña la nueva era. Y la iglesia ha tenido que hacer varios documentos que hablen en contra de la nueva era. ¿Por qué? Porque confunden al católico. Una de esas doctrinas es la doctrina de la reencarnación. Oiga lo que dice. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. Eso es lo que dice el numeral 1013, párrafo B del Catecismo de la Iglesia Católica, tomando la cita de Hebreos, ahí dice Jab, pero es Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Si hubiera reencarnación según la Sagrada Escritura, entonces estaríamos diciendo que el hombre moriría más de una vez. Los que creen en la reencarnación diferente a la resurrección, los que creen en la reencarnación creen que usted después de muerto vuelve a tener vida, pero en otro cuerpo con la misma alma que usted tenía. Los más extremos creen que usted puede reencarnar en un sapo. Y no es que luego se va a hacer príncipe. Otros hasta en las verduras. Así es que ni chayote puede comer usted. Pero los que tienen un poquito más de coherencia, entre comillas, dicen que no, que el ser humano siempre reencarna en un cuerpo humano. ¿Saben cuál es la mejor prueba para desacreditar a los que creen en la reencarnación? Porque ellos le dicen a usted, no, es que han habido psicólogos o psiquiatras que bajo una técnica de hipnosis han hecho una regresión de las vidas pasadas y se han dado cuenta que eran, oiga, ahí es donde viene la prueba de que eso es falso. Se dan cuenta que eran la reina de Inglaterra. Se dan cuenta que era el emperador. Se dan cuenta que era el príncipe. Se da cuenta que era la reina, la princesa. De casualidad, todos los que han hecho regresión en el pasado son alguna persona importante. Diría Freud, porque Freud es el padre de la psicología,
que básicamente lo que tienen esas personas dentro suyo es el deseo de todo ser humano de ser importante. Cuando una persona de estas entiende que uno es importante por el solo hecho de ser hijo de Dios, deja de creer en tantas cosas que nos enseña la nueva era. Yo sí creo en la reencarnación, pero la única reencarnación en la que yo creo es en la reencarnación de las uñas. Cuando se le reencarna una uña ahí, se le encarna una vez y se le vuelve a encarnar. Es la única reencarnación en la que yo creo y en la que usted puede creer como católico. Después de ahí, no hay nuevas vidas después de la muerte, no. Hay una resurrección de los muertos, eso sí va a haber. Una resurrección de los muertos. Bien, nosotros como creyentes debemos de poner nuestra fe en Dios, de que Él nos resucitará al final de nuestra vida. Tenemos que poner la confianza en Dios de que Él va a hacer, así como lo hizo con Cristo, levantando de entre los muertos a nuestro Señor. Nosotros deberíamos de confiar igual en Dios, de que de esa misma forma nosotros también resucitaremos. Por eso los cristianos de los primeros siglos no les importaba morir, porque ellos estaban seguros de que iban a resucitar en el último día. Qué lástima que hemos perdido ese sentido trascendental, ese sentido que va más allá de esta vida terrena, porque yo estoy seguro que si usted como católico entendiera que usted lo que tiene que hacer en esta vida es luchar por su salvación para llegar a estar en el reino de los cielos, no le daría vergüenza hablar de su fe con sus hermanos, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. No le daría vergüenza defender la vida y la familia delante de un homosexual o de un abortista. Yo les puedo dar testimonio de que si hay algo a mí me preocupa, no es en quedarle bien a la gente, porque uno nunca le queda bien. Esa es la verdad. Sí, siempre que trato de compartir estos mensajes, trato de que la persona los reciba con amor, pero también con rigor. Es decir, solo por decirle las cosas con amor, yo no le voy a decir, seguí en esa vida. Igual Dios es misericordioso y lo va a salvar. Estaría diciendo yo una mentira. No, yo le tengo que decir, vea hermano, Dios a usted lo ama. Pero si usted sigue en esa vida, ni Dios lo puede salvar. Porque es usted el que está escogiendo ese camino, no es Dios. Dios ya ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. Si usted quiere seguir en esa vida, sígala. Pero si usted quiere implorar la misericordia de Dios, Dios es justo y bueno y va a derramar su misericordia en usted para darle la salvación. Arrepiéntase. Yo más de un hermano le he dicho eso. Se me quedan así como diciendo, ¿qué le pasa? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Es lo que nos dice la iglesia cuando estamos en Cuaresma. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hoy día el cristiano, no, es que tengo que quedar bien con los del trabajo, con mi familia, con mis amigos. Qué ridículo yo hablando de estas cosas. No, hermano. Como católico usted está llamado a predicar la buena nueva del Señor.